Bienvenidos, y como siempre es un gozo y un privilegio compartir la palabra del Señor y en esta mañana especialmente. La verdad es que el Señor ha ido, como siempre digo, creo que es importante que dentro de nuestra comunión personal con el Señor compartimos y compartamos de lo que el Señor nos pone, lo que el Señor nos da. Amén. Entonces, el mensaje de hoy se llama Conversación con Papá. Y realmente ha sido una conversación de una semana más o menos que yo he ido teniendo con el Señor, he ido orando con el Señor y quiero compartirla con cada uno de vosotros. Así que vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria en esta mañana. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos, Señor, Padre, inquirirla, Padre, y que sea parte de nosotros, Señor, para ponerla por obra y para que se convierta y se transforme en vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, queridos hermanos, la verdad es que es interesante. Ayer escuchaba a un amado pastor y dentro de esta conversación con papá, dentro de esta conversación con el Señor, me he recordado de palabras que el Señor nos ha ido dando y me ha ido dando a lo largo de los tiempos. Pero a conato, y yo creo que en el Señor no hay casualidades, este pastor recordaba una anécdota que pasó hace varios años y era una hija de unos siervos misioneros, pastores dentro de Sion, y esta niña tiene un sueño, tiene una visión acerca del cielo y del lugar que ellos tenían en el cielo. Y ve la casa de sus papás y ve una casa grande, hermosa, con un montón de materiales, con piedras preciosas, había un montón se puede decir, de calidad y de buenos materiales, ¿no? Era algo realmente que puedes decir, wow, vaya casa preciosa, ¿no? Que el Señor ha preparado para ellos en el cielo. Pero lo más significativo es cuando el Señor la lleva a su propia casa y se da cuenta de que en su casa no había materiales. Había apenas un par de ladrillos, había un par de tablones, había un par de cosas. Pero el Señor la permitió ver que ella no había estado sembrando con vista a la eternidad, no había estado trabajando en el reino con esa visión de eternidad, con esa visión de futuro, sino que apenas había un par de cosas para poder hacer en su casa. Y la redarguyó de tal manera que empezó a activar el llamado, dones y todo lo que Dios tenía para ella. Y empezó a trabajar. Empezó a estar firme como debería haber estado todo este tiempo atrás. Y a trabajar arduamente y a servir al Señor con todo su corazón. Y dice que al cabo de los años, aquello se quedó un poco en el olvido. Al cabo de los 5 años probablemente, el Señor la vuelve a dar un sueño y una visión. Y vuelve a mostrarle el mismo sueño, vuelve a mostrarle el mismo lugar. Pero en ese mismo lugar ya había materiales, ya había piedras preciosas, ya había cosas con las cuales edificar la casa por la eternidad. Y esto es algo que en mi charla con el Señor, como sabéis, estamos viendo un nuevo lugar, estamos orando. Y yo le preguntaba al Señor, yo le pedí al Señor, Señor, yo necesito que me hables. Yo no quiero, en mi propia opinión, parece bueno, en mi propia sabiduría, en mi propio entendimiento humano, como sabéis, aparte soy profesional del asunto, pues para mí parece aparentemente bueno. Pero no quiero dar ningún paso en falso. Y sobre todas las cosas, Señor, quiero que tú me hables y que nos des pruebas, no solo a mí, sino a toda la congregación, de que este es el camino por el que tú nos quieres llevar. Y dentro de esa conversación, me iba al libro de Isaías, y tengo el primer versículo, y creo que sobre este versículo oscila toda la palabra, o toda la conversación de esta mañana. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y de verdad, o sea, por lo pronto digo, wow, Señor, tengo que decir algo. A veces
lo peor de una persona o el mayor estrés que llevamos es precisamente esa falta de paz. Esa ansiedad, ese agobio, todo lo que nos entra por el cuerpo y además de manera permanente, semanalmente. El Señor empieza a hablarme, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y me gusta el pensamiento de estar pensando en el Señor, porque es tan sencillo. Cuando sé que el Señor está en algo, cuando puedo confiar en Él, cuando yo puedo estar seguro en Él, no tengo por qué estar ansioso, sino todo lo contrario. Hay una transformación en nuestra manera de vivir. El afán desaparece y hay una estabilidad emocional en nosotros que nos ayuda y nos bendice para producir los frutos del Espíritu. Mire, ¿qué es lo que nos cuesta muchas veces producir mansedumbre o una respuesta blanda? ¿Qué es lo que nos cuesta normalmente trabajar, que es nuestro carácter? Pues es muy sencillo. Si yo estoy en una situación de paz, vienen problemas y yo reacciono en paz. Pero si yo estoy en una situación de estrés, de angustia, de ansiedad, de complejo, de temor, de miedo, de ausencia, además entra el factor que hablaba con los hombres el viernes, entra la soledad. Y dentro de esa soledad uno no sabe para dónde tirar y honestamente lo primero que uno se lleva por delante es a los que tienes a tu lado. Y te llevas por delante porque das una mala contestación o das una mala respuesta o de pronto tratas con desamor a tu esposa o tu esposo y de pronto estás haciendo cosas que no quieres hacer, que te duelen y además luego te sientes culpable por ello porque sabes que no has reaccionado de la manera correcta. Pero todo esto desaparece y es lo que te quiero comentar porque en mi conversación con el Señor digo, Señor, mira, yo sé que nos has tenido muchas veces prósperos, con mucho dinero y otras veces nos has tenido con ningún dinero. Pero en cualquiera de las dos cosas, yo quiero tener paz. Y quiero tener una paz completa. Yo sé, Señor, que cuando tú nos trajiste a este lugar, teníamos 0 euros. Pero el Señor abrió cada puerta. De quien menos nos esperábamos, quien aparentemente nunca te daría una ofrenda, venían las ofrendas. Venía la provisión. De lugares que no nos imaginábamos en aquel entonces. El Señor se encargó en todo momento. Por eso, hermanos, yo en esta conversación quiero transmitirte y quiero compartirte de que en cualquier cosa que emprendamos debemos de tener completa paz. Mira, hay algo muy interesante y es que siempre tiene que haber alguien que haga algo por primera vez. ¿Vale? Y lo que aparentemente para cualquier hombre sería una locura. Yo creo que en Abraham tenemos un gran ejemplo. El Señor le dice, sal al lugar que yo te mostraré. Y nosotros siempre, yo creo que el ser humano está pidiendo la hoja de ruta. Bueno, Señor, vale, pero dime, tú me dices que salga, ok, pero ¿cuándo voy a llegar? ¿Y dónde está la siguiente gasolinera? Porque yo tengo que usar el baño. Y queremos planificar y queremos controlar todo. Y eso es lo divertido con el Señor. ¿Cómo vas a controlar todo? Para nosotros la muerte de Caleb Walcott, que es el hijo del pastor de Michigan, nos ha puesto los pies en el suelo también. Porque realmente vemos que la vida es algo tan efímero. Es un regalo de Dios, lo que tenemos es tiempo aquí en la tierra. Por eso empezaba hablando de cómo aprovechamos el tiempo. Pero es interesante ver que de pronto un niño que, por lo visto, o sea, yo no lo conocía personalmente, pero con 13 años, sirviendo en la alabanza, ayudando a sus padres a abrir obras, ministrando, siendo un deportista excelente, totalmente sano, ningún problema. El niño ha escrito 3 libros, están publicados en Amazon. O sea, dice, wow. Y que sus padres todavía estaban en la esperanza de que el niño podía resucitar.
Y el Señor se aparece en visión a dos personas diferentes. Esto ha sido esta semana. Y lo que ha dicho el Señor es que Él, cuando llegó al cielo, no quiso volver porque había terminado su carrera. Y a mí me estalla la cabeza, o sea, decir, de verdad, o sea, me confronta. Porque si yo no tengo ese entendimiento, no puedo tener completa paz. Y culparía al Señor, y culparía al cielo y al infierno, y culparía buscaría 20.000 respuestas humanas, razonables, argumentadas, con lógica. Buscaría versículos que apoyaran mi opinión. Pero hay una realidad, y es que con el Señor está mejor. ¿Nos duele? A mí, yo te digo, conozco a los padres, no conozco al niño, pero a mí me partió en dos. A mí la primera sensación, iba volviendo a casa cuando me llaman por teléfono, y te digo que me dio esta angustia. De dolor, de pena, de amor por ellos, de decir, ¿cómo puedes superar algo así? Y cuando veo a la pastora Delia hablar de Señor, viene al mundo sin nada. Escribió un poema 2 días después de la pérdida de su hijo. Pero sé que tú me estás haciendo pasar por esto para traer un vino nuevo. Y cuando entiendes que el proceso de Dios es para traer un vino nuevo, es para traer nuevas cosas a tu vida, no lo entiendes. Pero en el Señor hay completa paz. Por eso dice, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y no es algo temporal de la temporada, sino que es algo que ha sido, será y va a ser, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Es decir, el ser humano lo que tiene es tiempo, un tiempo finito. El Señor sabe cuándo venimos y cuándo nos vamos. Pero en Dios el tiempo no es tiempo. Por eso en Él podemos estar confiados, porque no hay un espacio. Es decir, Él no depende de tu tiempo, no depende de mi tiempo. El tiempo en Dios es totalmente diferente. Y muchas veces queremos aferrarnos a este tiempo, el otro, tal, o mañana lo hago. Sobre todo trabajamos mucho con el mañana. Pero ¿y si no hay mañana? Y esa es la cuestión. Para muchas veces no hay un mañana. Y es importante que entendamos esto. Mira, algo que Jesús dice es en Juan 14, 27, 28. La paz os dejo. Es decir, el Señor nos ha dejado paz. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Claro, la pregunta es, Señor, ¿cómo da la paz el mundo? Teniendo un buen coche en la puerta, teniendo una cuenta corriente bien abultada, teniendo niños o no, depende de cada quien, viajando, haciendo esto o lo otro, pero sobre todo yo creo que va ligado bastante con posesiones materiales. Pero luego te das cuenta que ves gente con muchas posesiones materiales y tienen de todo menos paz. Tienen de todo menos paz, es decir, están peleando, batallando, es una carga, es un estrés. Hace poco tratamos con una familia que yo casi podría haber afirmado que honestamente el heredar un patrimonio les había causado casi una enfermedad mental por el estrés, por la psicosis, por la responsabilidad. Y la verdad es que yo pensaba para mí, claro, venimos de no tener nada, cuando ves semejante dices, madre mía, ¿cuándo empezamos? Pero para esa persona fue peor que una condena, fue una enfermedad. Pero una enfermedad no de tengo un cáncer, tengo una artrosis o yo qué sé, o una úlcera de estómago. Era una depresión.
era ansiedad, era una carga que no podía llevar. Y es interesante porque dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, realmente el Señor lo está asociando al turbarte y al temor de cuando tienes algo y no sabes cómo gestionarlo. Esa es la turbación. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Fijaros qué interesante, es decir, cuando Jesús hablaba de que se iba a ir al cielo, obviamente los discípulos flipaban, ¿no? Porque esperaban en él el nuevo rey David, el nuevo reconquistador, el que iba a liberar de Roma, y sin embargo Jesús lo que está anunciando es su muerte, el sacrificio, el perdón de pecados, y él está hablando de otras cosas que ellos todavía no entienden. Y por eso les dice, mira, si supierais que cuando yo os he dicho que yo voy al Padre, es decir, que me voy al cielo, pero que irme al cielo es mejor, porque voy a estar con el Padre, y el Padre es mayor que yo. Por eso cuando dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, mediador tenemos para con el Padre, y encima tenemos al intercesor que es el Espíritu Santo, que además ha sido delegado para estar con nosotros, y además de manera permanente, porque Jesús estaba aquí en la tierra, ok, pero estaba en una localización concreta, en un tiempo concreto, pero el Espíritu Santo de Dios está en toda la superficie de la tierra. Está disponible para ti, para mí. La multiforme gracia de Dios está operativa. Aunque te levantes a las 3 de la mañana, no está durmiendo. Aunque te levantes a las 10 o te acuestes a las 9, el Espíritu de Dios está ahí. Por eso tengo 3 preguntas. ¿Tenemos la paz de Jesús? ¿Hay temor en tu vida? ¿Hay turbación o ansiedad? Porque la respuesta a esto nos la da Jesús. Y es que Jesús siempre iba al Padre. Por eso, hermano, el viernes fue interesante, porque yo pregunté a los hombres, bueno, hermanos, ¿cuántos han hablado con papá? Y un montón de ellos levantaron la mano en señal de que habían estado hablando con el Señor. Y eso me goza. Porque mira, no se trata simplemente de conocimiento, que es necesario, pero se trata de oír la voz de Dios como la oía Jesús. De que en cada momento, cada decisión, podemos tener, mira, esto me parece muy interesante, es decir, podemos tener una vida renovada donde nuestra esperanza es restaurada. Y la esperanza no es otra cosa de lo que yo espero. Hay mucha gente que vive sin esperanza, porque ha perdido toda ilusión, ha perdido toda fe, ha perdido toda ganas de vivir. Pero cuando mi vida es renovada por el Señor, mi esperanza se restaura automáticamente. ¿Sabes por qué? Porque mis raíces están bien regadas por el agua viva del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que somos plantío del Señor. Y es tan preciosa es como esa maceta seca que has trasplantado, que has cambiado de lugar, que de pronto la empiezas a tener cuidado y ese agua hace que se renueve. Ese fruto, esa esperanza del fruto, empieza a ver flores, ya empieza a ver el fruto, se restaura y se ve la gloria de la creación de Dios. Por eso dice el Espíritu, dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz es lo que has recibido por Jesús y lo que hemos recibido de parte del Señor. Y ese vínculo, no solo ya el amor, sino el vínculo de la paz, es que en nuestras relaciones personales, por eso decía Jesús, reconocerán que sois mis discípulos de la manera que os amáis los unos a los otros. Pero para poder amarnos tenemos que tener paz, porque si no, a la primera ofensa saco la escopeta. Mi boca no habla bendición, sino que habla amargura, habla desesperación, habla precisamente desesperanza. Por eso el Espíritu Santo
renueva mi vida y mi esperanza es restaurada. Por eso puedo ser renovado en el Señor. Por eso, hermanos, el segundo punto de hoy es persevera. Y dicho de otra manera, no te quedes corto. Dios tiene un plan para ti. Cuando estaba hablando la pastora Julieta de que vamos a orar por los adolescentes, es que vamos a orar por los adolescentes. ¿Sabes por qué? Porque esto no se trata simplemente de entretenimiento. Queremos que los chicos tengan su lugar, que la iglesia sea su iglesia y que se sientan bien, aparte de que estén acorde a su edad. Pero hay una verdad y es que tienen que sentir la voz de Dios. Tienen que escuchar la voz de Dios. Necesitan una impartición del Espíritu Santo, una llenura de Dios. Y para eso, hermanos, debemos de empezar a impartir vida en ellos, impartir el Espíritu Santo en ellos. Sobre todo, empezar a mostrarles que hay una carrera que tienen que correr y que no se pueden quedar cortos. Ahora mismo un adolescente, eso no me gusta, me voy. No me gusta el programa, cambio. No, algo pasó con nuestras generaciones, que como no había canales no podías cambiar. Con lo cual, creo que tenemos la resignación en el ADN. Pero esta generación no tiene esa frustración porque todo es bajo demanda. Es decir, quiero ver esto, lo pongo, quiero tal. Y no hay que esperar un horario, no hay que estar esperando a que emitan el programa, porque lo puedo ver cuando yo quiera. Y puedo pararlo, y puedo, decir, no está esa expectativa de me lo pierdo. Pero eso es lo que yo creo que ha hecho, es desenfocarnos de cómo es Dios. Porque mira, tú te puedes encontrar con Dios en cualquier momento. ¿Ok? Dios te puede hablar y Dios te puede dar una revelación en cualquier lugar. Pero la mayor unción de nuestro tiempo es cuando la iglesia se une. Es cuando la iglesia se junta. Es cuando la iglesia alaba, es cuando la iglesia adora, es cuando la iglesia ora, es cuando hay una explosión del Espíritu Santo. Por eso la ley de la primera mención, ¿qué pasa en el aposento alto? Hay una explosión del Espíritu de Dios y hay evidencia, no solo en lenguas, con las llamas vivas, con los milagros y con la salvación. Pero había unanimidad de espíritu, había paz en medio de esos 120. Por eso, hermanos, tenemos que tener ese entendimiento, no quedarme corto. Porque me puedo quedar, es decir, no solo me puedo quedar corto, sino que tenemos que confrontar a nuestras generaciones y decir, persevera, hijo, buscando al Señor hasta que te encuentres con Él y tengas una revelación del Espíritu Santo. Y hay que ser fiel y hay que estar comprometido con la iglesia, con el Señor, para poder tener esa revelación. De otra manera, no funciona. El Señor no es Netflix, ni Movistar Plus, ni HBO. El Señor le honra el orden. Y le honra los que en Él esperan. Por eso, fijaros lo que dice Filipenses. Dice, no se inquieten por nada. Hablando de la paz. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si te vas al versículo de Isaías, cuadra perfectamente porque habla de la paz que hay en los que perseveran en los pensamientos del Señor. Amén. Y esto viene a encajar de manera perfecta porque recibimos la paz cuando mi mente, cuando mi corazón están siendo cuidados porque están enfocados en el lugar correcto y en la persona correcta. Eso era un mejor amén, ¿eh? Amén. Muchas veces estamos enfocados en nuestros pensamientos y en nuestro corazón en la persona incorrecta. ¿Me estás escuchando? Por eso dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen con añadidura. Amén. Amén.
¿Entiendes el principio ahora? Por eso, sujeta tu mente. Mira, hermanos, una de las mayores peleas que combate el cristiano es la mente. Hay millones de libros, algunos peores, algunos mejores, pero sobre todas las cosas, cuida tu corazón, cuida tu mente. Mira lo que dice Romanos, dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Y créanme que me costó ver esto, pero hasta que me puse a estudiar verdaderamente en este modelo de paz y hablando con el Señor y conversando, Señor, verdaderamente, mira, si te soy sincero, a mí me costaba dormir. Y cuando tengo un problema me cuesta dormir, porque estoy enfocado y estoy dándole vueltas a la persona y a la cosa incorrecta. Y no descanso, no duermo. Con lo cual, lo siguiente es, cualquier cosa que me pase, parezco un lince ibérico. Y a partir de ahí, no estoy mostrando a Jesús. Estoy mostrando a David Rodríguez Salinas en su peor escenario. Por eso necesitamos, hermanos, que en cualquier cosa que enfrentamos o vivimos, la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Amén. Y paz, hermanos, viene, además, si siguen leyendo Filipenses, dice algo muy interesante. Pongan en práctica. Es que la siguiente pregunta era: pastor, ¿y cómo hago esto? Pero el apóstol Pablo lo responde por mí de manera magistral. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y aquí habla, hermanos, de poner en funcionamiento no solo lo que hemos aprendido como discípulos, sino lo que hemos recibido por impartición. Lo que hemos orado, cuando hemos orado por sanidad, cuando hemos orado por alguna necesidad, lo has recibido. Y no solo eso, sino que de esta plataforma se ha oído. Y lo que han visto en mí. Por eso es importante que cada uno de nosotros reflejemos lo que hay en nosotros. Dicho de otra manera, Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros reflejamos a Cristo Jesús, es que fíjate la promesa. Y termina, dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. Aleluya. El Dios de paz estará con vosotros. Y eso es lo que más me alucina, porque digo, Señor, si hay algo que te roba el enemigo, es la paz. Pero el volver a la paz forma parte del trabajo del cristiano. ¿Por qué? Porque me toca poner en práctica lo que he aprendido en mi iglesia, lo que he recibido de mis pastores, lo que he oído cada domingo y lo que he visto que ellos hacen. Por eso es importante, papás y mamás, que nuestros hijos reconozcan este mismo sistema. ¿Qué van a hacer ellos? Tienen que poner en práctica lo que han aprendido en casa, lo que han recibido y lo que han oído y lo que han visto de nosotros. Y si no lo estás haciendo, pues es hora de que cambies y que te pongas a hacerlo. Para que tus hijos tengan una referencia y para que el Dios de paz esté con ustedes. Y si el Dios de paz está con ustedes, de arriba a abajo, vas a ver la bendición del Señor. Ahora, cuida tu corazón. Y te digo algo, Dios está tratando con algo muy importante, muy interesante, y es la culpa. Si Dios te está hablando en esta mañana, hay muchas cosas que no nos dejan avanzar y se llama culpa. Y esa culpa viene del pasado. Mira, hay dos formas de matar una planta. Y hay otra cosa que también es muy interesante, lo hablábamos en los hombres.
hay problemas que enfocamos en nuestra vida que nos toca muchas veces cortarlos. Pero si nos vamos a lo físico, cuando cortamos una mata, si no la quitamos de raíz, con el tiempo va a volver a caer lluvia, va a volver a salir el sol y va a volver a salir. ¿Te das cuenta que otra vez estás peleando con el mismo problema? Y no sé tú, pero a mí me ha tocado varias veces estar tratando con el mismo problema. ¿Y sabes por qué? Porque no he tratado el problema de raíz. Y vuelvo a caer y me vuelvo a sentir culpable y siento que le he fallado a Dios y me siento indigno de estar en su presencia. Me siento mal, me siento culpable, me siento débil, me siento frustrado y me da miedo porque sé que me estoy apartando de la gracia. En el momento que estoy separado de Dios, separado de su presencia, lo que entra es oscuridad. Por eso, hermanos, hay que tratar la culpa. Pero ¿sabes cómo se trata la culpa? Agarrándolo de raíz. Y hay veces que tú no vas a poder solo y vas a necesitar una excavadora. ¿Sabes quién es esa excavadora? Somos tus pastores también. Estamos aquí para orar por ti y para meter la pala y sacar lo que haya que sacar para sanar y quitar esas raíces de amargura. Porque si no las sacas, hermano, dice la palabra que contaminan todo el cuerpo. Por eso no nos queda de otra que confiar, pero además tenemos un segundo reto y es ser confiables. El Señor quiere que nosotros seamos personas de confianza para aquellos que se acercan al Señor. Porque verdaderamente no van a ver otra persona o no van a ver probablemente a alguien que haya conocido a Dios más que tú. Y dice el mismo capítulo de Isaías, si tienes tiempo en casa te invito a que leas el capítulo 26, es muy interesante. Dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tu juicio, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cómo aprenden los moradores del mundo? Con la justicia de Dios. Pero cuando los justos, los rectos, andamos en rectitud. Y dejas al Señor que pese tu camino. Dejas que el Señor vea lo que estás haciendo. Dicho de otra manera, busca agradar a Dios en todo lo que hagas. Para que cuando estés delante de la presencia del Señor, los que no le conocen puedan aprender justicia por causa tuya. Y es muy interesante. Porque nos toca caminar y confiar. Dice el mismo capítulo, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Por eso puedo confiar en ti. Porque todas tus obras las has hecho tú. Por eso puedo caminar y puedo confiar, porque sé que en ti estoy seguro. Por eso puedo tener paz, porque sé que cada paso que doy, Él está con mi mano. Él me está llevando del brazo. Él está conmigo en todo momento. Hermano, permite que Dios obre en ti. Cierra tus ojos donde estás. Permite que Dios obre en ti. Permite que el Espíritu Santo te hable. Permite que el Espíritu Santo de Dios mueva tu corazón. Permite que el Espíritu de Dios trabaje en lo más profundo y que te llene con su paz. Permite que la gracia del Señor sobreabunde. Permite que todo espíritu de culpa sea removido
de delante de tu corazón, de dentro de tu mente. Que toda esa raíz de amargura sea arrancada en esta hora en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria. Gracias, Padre, porque tú nos traes esta nueva temporada, Señor. Pero nos traes limpios, Señor, nos traes renovados, con una nueva esperanza y nuestras raíces regadas, Señor Padre. Renovados en nuestro entendimiento, Señor Padre, siendo fieles hijos tuyos, Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que reveles, Señor Padre, todo aquello que necesita ser cambiado, Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira, hay un último versículo que quiero compartirte de este mismo capítulo. Y dice: anda por lo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y he sentido fuertemente que esa palabra es ahora. Hace un par de días me cuentan que con la pandemia, con el confinamiento, una de las cosas que nos quieren quitar es la alabanza. Y lo leí de uno de los pastores que es amigo nuestro. Y ¿sabes qué te digo? Que la tristeza que me da es que Satanás ha confundido desde aquí, desde no este púlpito, otros púlpitos, acerca de la alabanza. Porque la alabanza es la fortaleza del pueblo. Y Satanás ha traído tal confusión que hay mucha gente que no alaba al Señor en casa, que no entra en el aposento y cierra las puertas y tiene ese altar de oración, ese altar de adoración. Y el Señor nos confina. Y yo te digo una cosa, hay muchas iglesias que se han fortalecido y creo que la nuestra es una de ellas. Pero hay otras iglesias que se han debilitado, se ha perdido casi un 50% de la gente que asistía a la iglesia. Su corazón está en otras cosas. Están peleando con miedos, están peleando con inseguridades. Pero ¿saben lo que nos dice el Señor? Que nuestra alabanza tiene que ser nuestra manera de vivir. Que nuestra adoración tiene que ser nuestra manera de caminar con el Señor. Que esta conversación con papá tiene que ser algo diario. Y que este proceso de recibir la paz de Dios es algo que tiene que ser nuestro pan de cada día, nuestro descanso diario. Es poder entrar en el altar delante de Dios y decirle: papá, te necesito. Señor, necesito tu presencia, necesito encontrarme contigo, necesito escuchar tu voz, necesito sentirme amado, necesito tu abrazo, Señor, y sentir la plenitud del Espíritu de Dios, ese Espíritu que obraba en Jesús y que le permitió no sentirse solo en ningún momento. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta mañana que llenes el vacío que por tanto tiempo ha habido, Señor Padre, y que haga brotar la alabanza de tu pueblo, Señor, que se salte como fuente de agua viva, Jesús, ese encuentro personal contigo, Señor, que podamos ver la manifestación de tu pueblo, Jesús, en tu santo y bendito nombre, Señor. Aleluya. Amén, Jesús.